esperando un poco que vayan enlazándose más estudiantes para iniciar la clase. Por favor, unos minutitos más para iniciar la clase. Antes ya puedan asistir a la clase. Hasta ahora estamos solo para una sala. De todos modos, voy a iniciar la clase. No sé si ven la pantalla las dos aulas. Buenas tardes, doctora. La primera sala no se ve. No se ve, doctora. Buenas tardes. Ya, la primera no se ve. Buenas tardes. La primera sala no se ve. Vamos a insistir acá. Me dicen, ¿ven la primera? No, tampoco. Ahora sí, doctora. Sí, doctora, se puede ver. Ya. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Este es un tema ya mucho más interesante. El tema anterior era ya cómo se hacía el seguimiento a los pacientes, tomar una nota, empezando de datos básicos del paciente, ver los problemas que tiene, metas terapéuticas, opciones terapéuticas, plan terapéutico y una evaluación para llegar a una conclusión. Una vez llegado a este paso, hay que profundizar ya estudiando la biodisponibilidad que va a tener el paciente cuando reciba el medicamento. Este tema ya se refiere a la biodisponibilidad de medicamentos. Muy interesante para saber interpretar la concentración plasmática y en qué tiempo puede llegar al sitio de acción. Vamos a ir paso a paso. Ya es un tema muy importante para poder interpretar la acción terapéutica de algunos medicamentos. Como introducción, indicamos que la biodisponibilidad de medicamentos se considera como uno de los logros más importantes en el desarrollo de las ciencias farmacéuticas, ya que gracias a esta biodisponibilidad nos han permitido comprender y evaluar en términos cuantitativos el destino que corre el medicamento en nuestro organismo. Para entender eso, vale la pena repasar el camino que corre el fármaco desde la administración hasta que llegue a su efecto farmacológico. Entonces, vamos a ver la forma farmacéutica cuando se administra a un paciente hasta el momento en que causa el efecto farmacológico. Para eso tiene que seguir una serie de caminos, ver si la administración va a ser extravascular o va a ser la administración directa al torrente circulatorio en forma vascular. Si fuera extravascular, ya sea vía oral, en forma de grajeas, cápsulas, tabletas, va a tener que
empezar pasando por la primera fase, que es la fase biofarmacéutica, donde se produce la liberación del principio activo, el mismo que interactúa en el sitio de administración, y se pone ya disponible para su absorción. Esta es la primera fase, denominada la fase biofarmacéutica. Una vez que esté listo disponible para la absorción, se pasa a la segunda fase, que es la fase farmacocinética. Es la fase donde lo que nuestro organismo le hace al medicamento. Empieza con la absorción, distribuye por todos los tejidos, se metaboliza y finalmente la excreción. Una vez realizados estos procesos farmacocinéticos, el fármaco ya está disponible para la acción. Es la segunda fase. Entonces, vamos a la tercera fase, que es la farmacodinámica. Lo que el medicamento le hace al organismo. Se produce en esta tercera fase la interacción del fármaco con el receptor en el sitio de acción en el tejido blanco, y ahí es donde se produce el efecto farmacológico. Entonces, para tener el efecto farmacológico, es un camino largo que tiene que pasar el fármaco, el medicamento, primera fase, segunda fase, y recién después llega a la interacción con el receptor y ocasionando el efecto farmacológico. Ustedes saben, en farmacología han estudiado de qué se ocupa la farmacocinética, es lo que el organismo le hace al fármaco, y la farmacodinámica es lo que el fármaco ya actúa sobre el organismo, sobre el tejido. Entonces vamos viendo, pero el problema de la biodisponibilidad de los medicamentos se plantea cuando estos son administrados por una vía extravascular. Ya por esta vía extravascular, que es la vía oral, o puede ser también por vía rectal o otras vías, pero no son directamente al torrente circulatorio, por eso se llama extravascular, los fármacos de acción sistémica deberán pasar por una serie de barreras e ingresar a la circulación general para de allá ser recién distribuidos al resto del organismo y al sitio de acción. Entonces, el problema de la biodisponibilidad se plantea cuando estos son administrados por una vía extravascular, porque si es por una vía directa al torrente circulatorio, es el 100% su biodisponibilidad aprovechada del fármaco. En cambio, en este otro, tiene que pasar por una serie de caminos hasta llegar al sitio de acción. Los tejidos que tiene que atravesar el fármaco constituyen barreras, fuentes potenciales de disminución de la cantidad de fármaco que llega en definitiva a la sangre. Nuevamente voy a indicar mediante este esquemita para que puedan comprender igual todos esos procesos desde la primera fase biofarmacéutica, donde puede ser el comprimido o la cápsula, tiene que desintegrarse y liberar el principio activo para luego seguir el camino y entrar, una vez que esté disgregado en partículas muy finas, disuelto y formado una solución, ser absorbido por la pared gastrointestinal hasta llegar al torrente circulatorio, al vaso y circular para cumplir y dirigirse al sitio de acción. Entonces, son las diferentes etapas o fases que tiene que seguir cuando son administrados por vía oral. En ese sentido, se produce la absorción, ya hemos dicho la farmacocinética, donde el fármaco libre es aprovechado y es distribuido a los tejidos, luego llega a ser metabolizado y una vez metabolizado pasa a la excreción en forma de metabolitos, en su mayor parte inactivos,
a la excreción, pero alguna parte del fármaco también es depositado como en otros tejidos, en reservorios, en la biofase, en los receptores, ¿no? Y cursa entonces el fármaco, una vez absorbido, los procesos de la farmacocinética, la distribución, el metabolismo y la excreción. Esta gráfica ya nos representa una esquematización de la concentración plasmática de un fármaco y su relación con el efecto farmacológico. Estos parámetros farmacocinéticos tenemos que recordar de farmacología, tenemos que recordar que miden, para qué nos sirven todos estos parámetros farmacocinéticos. Esta es una curva de biodisponibilidad donde nos muestra en el eje de las ordenadas la concentración plasmática, en el eje de las abscisas el tiempo necesario para que el fármaco llegue a su máxima concentración. Entonces vemos que al inicio, en esta gráfica al interpretar, vemos que al inicio el fármaco todavía está a cero en la circulación, o sea, al inicio cuando se está administrando el fármaco, va a tener una acción y llegar un momento donde ya empieza la concentración mínima efectiva, que es donde empieza la acción terapéutica. Ustedes van a ver acá en esta gráfica, dice, esta rayita aquí, esta flecha dice, es aquí donde empieza la concentración mínima efectiva. Luego sigue su curso y alcanza al pico, que es la concentración máxima, la mayor concentración del fármaco donde causa el efecto terapéutico óptimo y es la concentración máxima efectiva. Y luego ya va disminuyendo, bajando nuevamente su concentración y cae un momento donde nuevamente llega a cero cuando termina su acción en un tiempo determinado. Ese es el camino que siguen muchos fármacos cuando son administrados por vía oral. Esta es la biodisponibilidad. En esta gráfica la representamos, la concentración plasmática que tiene el fármaco y su relación con el efecto farmacológico. Acá podemos ver un inicio cuando comienza su acción en el organismo y luego vemos que hay un tiempo también aquí de duración que tiene el efecto del fármaco. Aquí marca duración, es todo lo que está debajo de la curva y es ese tiempo de duración. Por debajo de este ya pierde su efecto. Luego vamos viendo que existe una intensidad donde llega hasta el pico, donde se encuentra la concentración máxima. Si se pasara esta concentración máxima terapéutica, si se pasara esta concentración máxima efectiva, entonces hay peligro de entrar ya a otro rango que es la concentración mínima tóxica. Y ese es el peligro que corren los medicamentos de estrecho margen terapéutico, la digoxina, fenitoína, muchos medicamentos son de estrecho margen terapéutico y con una mínima variación de la dosis ya se entran al rango de la toxicidad. Aquí con esta curva ustedes pueden ya interpretar el peligro, por eso que se toma mucha atención en la monitorización de las concentraciones plasmáticas cuando se están usando este tipo de medicamentos, de fármacos. Entonces hemos hablado de los parámetros, ¿cuáles? Concentración mínima terapéutica, donde empieza la acción terapéutica. Concentración máxima efectiva, el pico. Y finalmente que va bajando, donde casi termina su acción, que se llama el valle,
donde ya casi termina la acción, el fármaco en el organismo, y es en este momento donde hay que suministrarle nuevamente el medicamento. Por eso dice cada 12 horas, cada 8 horas, porque el medicamento cae en su concentración y necesita suministrar para que empiece otra vez su biodisponibilidad. Entonces, estamos repasando y recordando los términos farmacocinéticos: concentración mínima terapéutica, concentración máxima efectiva. El T máximo es el tiempo máximo que tarda para alcanzar la concentración máxima efectiva. Ese es el T máximo. El margen terapéutico, aquí que indica desde dónde abarca el margen terapéutico. Si ustedes, queridos estudiantes, pueden ver, empieza desde la concentración mínima efectiva, aquí está, y va el margen terapéutico hasta la concentración mínima tóxica. Entonces, todo eso se conoce como margen terapéutico. Hay otro parámetro farmacocinético que no lo he mencionado, que es muy importante, que es el área bajo la curva de concentración plasmática. Es todo lo que está bajo la curva y es un parámetro muy útil que nos va a indicar la cantidad de fármaco absorbido. Vamos viendo cada uno de ellos paso a paso. Esta curva describe los cambios experimentados por el fármaco en el plasma, consecuencia natural de los procesos de absorción y eliminación, apreciándose en ella los siguientes elementos de mucho interés farmacocinético. Si vemos en ese esquema, en esa curva de la concentración plasmática y su relación con el efecto farmacológico, aquí tenemos un parámetro farmacocinético, concentración mínima tóxica, abreviada así, que ustedes van a aprender o repasar, porque después hasta vamos a hacer más adelante cálculos farmacocinéticos. ¿A qué se refiere? Es aquella concentración a partir de la cual, esta es concentración mínima tóxica, a partir de la cual, como su nombre indica, se inician los efectos tóxicos. La concentración mínima eficaz terapéutica, a partir de la cual comienza el efecto farmacoterapéutico. Entonces, hace rato hemos visto que esta es la concentración mínima efectiva o terapéutica. Aquí empieza ya el efecto terapéutico. La tóxica, hemos dicho, es aquella que está por encima de la concentración máxima, donde ya empiezan los efectos tóxicos. Entonces, concentración mínima eficaz o terapéutica es aquella a partir de la cual comienza el efecto farmacoterapéutico. Margen terapéutico. Hemos indicado que el margen terapéutico, acá también se nota, este es todo el rango del margen terapéutico, todo el rango, pero podemos ver en la gráfica mucho mejor, es todo este rectángulo que abarca desde la concentración mínima efectiva y va hasta la concentración mínima tóxica. Entonces, no nos vamos a olvidar que el rango terapéutico empieza desde la concentración mínima efectiva y va hasta la concentración mínima tóxica. Ya he indicado varios parámetros. La concentración máxima representa el pico, la máxima acción, hasta lo máximo de su concentración en el plasma que ha podido llegar el fármaco, donde causa, quién sabe, el mejor efecto terapéutico, porque siempre quieren que se aproveche hasta su máxima concentración, el pico. Acá es el valle, cuando termina, y cuando alcanza la concentración se llama valle. Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la concentración máxima efectiva representa la concentración plasmática máxima alcanzada luego de su administración extravascular de un fármaco
y está relacionada con la cantidad de fármaco absorbida, ¿no? La concentración máxima efectiva. Ya hemos visto entonces varios parámetros farmacocinéticos: concentración mínima tóxica, concentración mínima efectiva o terapéutica, margen terapéutico, concentración máxima efectiva. El tiempo máximo es el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima del fármaco en la sangre, después siempre de su administración por una vía extravascular. Y hablamos del área bajo la curva de concentración plasmática, parámetro más importante en la determinación de la biodisponibilidad, ya que es directamente proporcional a la fracción de dosis absorbida. Entonces, en la mayoría de los casos representa la cantidad total de fármaco que llega a la circulación sistémica, el área bajo la curva de concentración plasmática. En la mayoría de los casos representa la cantidad total de fármaco que llega a la circulación sistémica. Por eso se considera este parámetro en su determinación de biodisponibilidad como uno de los más importantes. Como estamos hablando de la biodisponibilidad del medicamento, ahora recién vamos a dar una definición completa. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es un término que indica la medida de la cantidad relativa de un fármaco que llega a la circulación sistémica. ¿Cuánto de fármaco ha llegado a la circulación sistémica? Y la velocidad con que se produce este proceso. Entonces, igual, al definir, estamos hablando de la curva, la medida, la cantidad de fármaco que llega al plasma, a la circulación, y además la velocidad en qué tiempo llega a cumplir este proceso. Entonces decimos, la biodisponibilidad es la cantidad relativa de un fármaco que llega a la circulación sistémica y también la velocidad con que se produce este proceso. Entonces hay dos parámetros. Uno es estequiométrico, que se refiere a la cantidad de fármaco, y otro es cinético, porque dice con qué velocidad llega el fármaco. Entonces, al definir la biodisponibilidad, tenemos que mencionar tanto la cantidad absorbida como la velocidad con que se produce ese proceso. De ese modo que la definición completa es cantidad relativa de fármaco que llega a la circulación sistémica y la velocidad con que se produce este proceso. Ahora vamos a indicar que existen situaciones en las cuales es necesario aplicar la biodisponibilidad. No siempre se hace, ¿no? Pero ¿en qué casos es importante determinar la biodisponibilidad? En estudios de bioequivalencia de productos farmacéuticos, porque hay productos farmacéuticos, por ejemplo, la warfarina y el Coumadin, entonces son bioequivalentes, pero para confirmar que son bioequivalentes, son buenos anticoagulantes, hay que estudiar su biodisponibilidad. O estudios y desarrollo, cuando se han hecho nuevas formulaciones, hay que comprobar realmente su biodisponibilidad en estudio de cambio de dosis o tamaño de la forma farmacéutica, porque por esas mínimas variaciones puede variar la biodisponibilidad. Vamos a ver cómo influye el tamaño, cómo influye hasta la dosis, todo esto vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en esos casos se hace la determinación de la biodisponibilidad cuando se hacen cambios de dosis o de tamaño de la forma farmacéutica. Cuando para hacer el estudio del efecto de la vía de administración, estudios de nuevos regímenes de dosificación, es importante ver cómo está su biodisponibilidad de estos fármacos. Y también en estudios cuando se hacen las modificaciones de una formulación
o se están cambiando algunas materias primas para ver que no ha variado, que sigue siendo esta misma biodisponibilidad para arrancar con esta nueva formulación o utilizando de lote a lote cuando se cambia. Entonces es muy importante hacer estas determinaciones de la biodisponibilidad para ver la uniformidad de un lote a otro lote. Cuando se está empezando, hay que volver a hacer una determinación de la biodisponibilidad. También evaluación de factores fisiológicos. Influye, cuando estemos estudiando, van a ver cómo influye la farmacocinética, cómo influye la biodisponibilidad en un niño, en un anciano, en la mujer embarazada de algunos medicamentos. Aquellos que están con insuficiencia hepática, con insuficiencia renal, cómo influye la biodisponibilidad. A veces hay saturación y también algunos alimentos. A veces aumentan y a veces disminuyen la biodisponibilidad. También es importante determinar en investigación y cuantificación de algunas interacciones medicamentosas o para ver una correlación de la eficacia clínica y la toxicidad, para ver esa correlación. Y también hay otros factores farmacocinéticos que pueden influir en la biodisponibilidad del fármaco. Imagínense, hemos nombrado hasta 11 factores por las que tan importante es determinar la biodisponibilidad. Factores que influyen sobre la biodisponibilidad. Ahora, ¿qué factores influyen? Igual son, aquí vamos a mencionar 4 grupos de factores importantes: fisiológicos, patológicos que dependen del organismo. Desde luego, y voy a ir desglosando uno por uno para que ustedes puedan comprender mejor. Factores que dependen del principio activo, de la forma farmacéutica, incluso de los métodos de manufactura. También influye efectos de eliminación presistémica. Por eso se hacen estos efectos de eliminación presistémica, influyen en la biodisponibilidad. ¿Qué es una eliminación presistémica? Como su nombre indica, estos tienen su acción antes de llegar al sitio de acción. Son metabolizados o en el hígado, o en el pulmón, o en el intestino, antes de llegar al sitio de acción. Entonces llegan ya en muy poca concentración porque ya han sido metabolizados antes, no en el lugar donde les corresponde. Por eso dice efectos de eliminación presistémica. También existen otros factores externos no involucrados en los anteriormente mencionados. Vamos ahora desglosando cada uno de estos factores. Factores fisiológicos que tanto influyen sobre todo del tubo gastrointestinal, que influye bastante las características del líquido gastrointestinal para la biodisponibilidad de los medicamentos. Si hemos visto un ejemplo en entrevista al paciente que influyen hasta el pH bueno, eso es en la orina, ¿no? En el ejemplo que les di, pero el pH gastrointestinal, la tensión superficial, la acción de la bilis, el mucus, todos estos factores influyen y son considerados como factores fisiológicos, pero de las características del líquido gastrointestinal. Y no solo es el pH, tensión superficial, bilis y mucus. También vamos a ver otros factores en el tubo gastrointestinal. Cuando el vaciado gástrico es acelerado, cuando el vaciamiento gástrico es enlentecido, influye mucho en la biodisponibilidad, la motilidad gástrica. A veces la interacción con algunos alimentos, interacción con fármacos en el tubo gastrointestinal afectan en la biodisponibilidad del fármaco. También factores fisiológicos del tubo gastrointestinal, el sitio de absorción, área, la permeabilidad, el flujo de sangre, hasta el tipo de transporte.
Todo esto, miren, A, B y C, hemos indicado, todas estas son factores fisiológicos del tubo gastrointestinal, los referentes al pH, tensión superficial, bilis o mux, o otros factores, vaciado gástrico, enlentecido acelerado, motilidad gastrointestinal, interacción con alimentos, interacción con fármacos, flujo sanguíneo, tipo de transporte, permeabilidad. Todo esto es factores fisiológicos del tubo gastrointestinal. Para que tengan una idea, con los medicamentos hemos dicho interacción con otros fármacos. Les voy a mostrar en esta curva una interacción entre fármacos para que puedan ver y entender mejor dentro de nuestra profesión en el área de farmacia clínica. Esta es una curva, concentración plasmática de un medicamento, y este es el tiempo. Es lo mismo que hace rato les he indicado. Hemos administrado el paracetamol, que es tan conocido en esta época. Se da el paracetamol, si se da solito, va a ir en cero y va a llegar a su pico, a su concentración máxima, a más o menos casi a 1 hora y media. A 1 hora y media. Y de ahí va bajando su concentración, va bajando hasta terminar y su acción, cosa que va a ser necesario otra administración. Esto pasa cuando se le da solo paracetamol. Pero si esta paciente además tiene dolor de cabeza, fiebre, está con náuseas, vómitos y necesita otro medicamento, mucho cuidado. Si damos el metoclopramida, esto potencia la acción del paracetamol. Miren hasta dónde va, tremendo, hasta puede llegar al margen, concentración mínima dentro del rango de la toxicidad. Entonces, potencia la acción del paracetamol y llega el pico tremendo a una concentración bárbara y va bajando también rápidamente. Estamos mostrando entonces por qué es importante ver esta interacción de los medicamentos del paracetamol con otro fármaco. O lo contrario, podemos dar paracetamol a un paciente. Solito él en 1 hora y media ya va a tener su acción, su concentración, el pico, la concentración máxima. Pero si le damos propantelina, porque este paciente está con un cálculo renal o está con algún problema de renal, le damos junto, va a disminuir su acción. No va a llegar a su máxima efectividad y va a ir cayendo ya. Entonces, son situaciones donde sí son muy necesarias realizar el control de la biodisponibilidad de estos fármacos. Medicamentos en los que la biodisponibilidad está aumentada por el efecto de los alimentos. Aquí les he indicado que puede los fármacos interactuar con los alimentos, no solo fármaco con otro fármaco, sino puede interactuar también con los alimentos. Entonces, para su conocimiento, aquí aumentada por efecto de los alimentos. Cuando se administra la clorotiazida, hidroclorotiazida, puede ser aumentada porque los alimentos hacen que se ponga lento el vaciado gástrico y al tardar el vaciado gástrico mejora la absorción intestinal, por eso que aumenta la acción. La espironolactona, la hidralazina, propanolol, metoprolol, estos disminuyen, se produce el mecanismo, una disminución de las reacciones metabólicas hepáticas por aumento del flujo sanguíneo esplánico. Entonces, la acción de estos fármacos incrementa con los alimentos. Carbamazepina, grisofulvina, nitrofurantoína, es por la estimulación de la absorción de nutrientes y los propios medicamentos. Por eso alguna vez dicen que la grisofulvina van a tomar con el desayuno porque es mejor absorbida, ¿no? Entonces, por este proceso, por este mecanismo, aumenta el efecto
la biodisponibilidad es aumentada por los medicamentos. Ahora, ¿en qué casos la biodisponibilidad más bien es reducida por efecto de los alimentos? Cuando se administra la penicilina con alimentos, aumenta el pH gástrico y disminuye su biodisponibilidad. En la tetraciclina se puede formar quelatos que disminuyen su biodisponibilidad. Cuando se administra con alimentos, reducción de la difusión en la zona de absorción, no se absorbe fácilmente y por eso disminuye la biodisponibilidad. Igual la rifampicina, igual que el aumento por el pH gástrico. Isoniazida, hay lentificación del vaciamiento gástrico y eso más bien a la isoniazida disminuye la biodisponibilidad. Y la metildopa por la competencia con aminoácidos de la dieta en la absorción, entonces no es plenamente absorbida y disminuye la biodisponibilidad. Les estoy dando bonitos ejemplos en qué caso la biodisponibilidad es aumentada de los medicamentos por los alimentos y en qué caso es disminuida. Seguimos en las características, ahora pasamos a la anterior era fisiológicas, ahora del tracto gastrointestinal A, B, C, ahora estamos de las características del paciente. Los factores genéticos influyen bárbaramente en la biodisponibilidad del medicamento. Hay estados de mala absorción. Cuando hay insuficiencia hepática, está totalmente alterada la biodisponibilidad del medicamento. Factores hemodinámicos, influye la edad, hasta el sexo, si son bien nutridos o son gente de bajo peso, y modificaciones por algún estado de enfermedad pueden influir bastante en la biodisponibilidad. Por eso hablamos de las características del paciente. Todas estas características que presenta el paciente pueden también influir en la biodisponibilidad. Hemos dicho como otra causa de afectar en la biodisponibilidad la característica del fármaco. Tiene que verse en qué estado está, amorfo o cristalino, cómo está en una forma de un polimorfismo, si hay un estado de solvatación, si se forman complejos insolubles, si está ionizado, cuánto es su pKa, el coeficiente de participación, la relación lípido-agua, también el estado de la sal, ácido-base, libres, influye la difusibilidad, inactivación a veces del fármaco antes de absorberse, ya se vuelve inactivo, o la selectividad, en qué sitio se absorbe mejor. Todas estas características influyen en la biodisponibilidad, características del fármaco. Características de la forma farmacéutica que pueden afectar la biodisponibilidad. Ya estamos hablando también en qué tiempo va a ser desintegrada, a veces cuando la tableta es más dura o es en cápsula o en grajea, la forma farmacéutica estamos hablando, ¿no? A qué velocidad se disuelve, incluso las variables del proceso de manufactura. ¿A qué se refiere? Al mantenimiento de los equipos, condiciones ambientales durante la manufactura, los equipos que se han empleado. Es tan importante tener cuidado en la biodisponibilidad del fármaco porque en unos calderos habían preparado algunas hormonas para lanzar al mercado farmacéutico. Posteriormente, estos equipos empleados habían sido limpiados, mantenidos, esterilizados, y en estos mismos equipos se han preparado un complejo vitamínico, se han preparado complejo de vitamina B para elixir para los niños, y cuando se han distribuido
este lote de jarabes, de complejos, de complejo B elixir para los niños, han visto que estos niños, lastimosamente, por no haber controlado la biodisponibilidad, por estas alteraciones variables en los procesos de manufactura y los equipos que no han sido esterilizados, a estos niños han empezado a cambiar de voz y se les ha empezado a manifestar el crecimiento de bigotes, porque anteriormente se habían preparado hormonas en estos calderos. Entonces, ¿cómo influye la biodisponibilidad hasta el mantenimiento de los equipos que emplean, las condiciones ambientales que se han utilizado durante la manufactura? Condiciones y duración de almacenamiento de la forma farmacéutica. Es tan importante tomar en cuenta todas estas situaciones. Seguimos en la característica de la forma. ¿Qué tipo tiene la forma farmacéutica? ¿Es sólida? ¿Será comprimido, cápsula, grajea, etcétera? O si está líquida, en emulsión, en suspensión, hasta el tamaño de las partículas, la forma y geometría, tipo y cantidad de excipiente. Hay que ver, hay que controlar solo al aumentar un poco más de azúcar, colorante. Hay que hacer estudios inmediatos de biodisponibilidad porque puede afectar en la biodisponibilidad. Les muestro estas gráficas para que ustedes puedan ya tener experiencia para interpretar. Miren, queridos estudiantes, esta gráfica es concentración de cloranfenicol en microgramos por mililitro. Son los niveles plasmáticos que se han visto en el plasma de la cloranfenicol tras la administración por vía oral. Por vía oral, de dosis iguales en 4 preparados diferentes. Tal vez algunos eran comprimidos, pero eran la misma dosis. Otros tal vez eran jarabes, pero todos eran cloranfenicol. La misma dosis iguales, todos por vía oral, pero eran preparados diferentes, en 4 preparados diferentes. Miren cómo varía. Unos simplemente llegaban aquí y ya caían, no tenían el efecto. La misma dosis, pero unos deben ser, aquí recién empezaba el efecto farmacológico, pero ya estaba llegando a la margen tóxico, ¿no? Y así sucesivamente, pese a que es por vía oral y de dosis iguales, pero varió en sus preparaciones. Entonces, varía bárbaramente el efecto de la biodisponibilidad del medicamento. De cloranfenicol, la misma dosis por vía oral, pero son 4 preparados diferentes. 1, 2, 3, 4 preparados diferentes. También de mucha importancia son los efectos de metabolismo de primer paso. Hemos indicado 1, aspectos fisiopatológicos, 2, la forma farmacéutica, 3, los efectos presistémicos. Cuando un medicamento se administra por vía oral o extravascular, puede ser no directo, puede ser rectal también, puede experimentar procesos de metabolización antes de llegar a la circulación sistémica. O sea, ¿en qué consiste este efecto presistémico? Es que este fármaco se metaboliza antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, este metabolismo de primer paso o eliminación presistémica a veces se produce mayormente en el hígado, a veces en el intestino o en los pulmones. Antes de llegar al sitio de acción, algo ya perdido en su concentración, por eso se llaman efectos presistémicos o efectos de metabolismo de primer paso. Tienen que entender a qué se refiere este efecto presistémico. Cuando un medicamento es administrado por vía extravascular, puede experimentar procesos de metabolización
antes de llegar a la circulación sistémica, cosa que ya llega al sitio de acción en menor concentración porque parte ya ha sido metabolizado. Medicamentos que sufren efectos presistémicos a nivel intestinal y hepático. Es importante que ustedes tienen que conocer qué medicamentos sufren efectos presistémicos a nivel intestinal. Antes de llegar a la circulación, ya son metabolizados en el intestino. Aquí indico la clorpromazida, la hidrocortisona, varios, propoxifeno, dexametasona, metildopa, metoclopramida, fenacetina, dexametasona, muchos, terbutalina, las sulfamidas, la salicilamida, y hemos dicho el propoxifeno. Todo este grupo, y hay algunos, pero estos son los más conocidos, que sufren efecto presistémico a nivel intestinal. Otros sufren a nivel hepático. Ellos son la cortisona, el fluoracilo, acetilsalicílico, el ácido acetilsalicílico, lidocaína, morfina, la imipramida, pentazocina, pindolol, propanolol, oxifenbutazona, sufren efecto presistémico a nivel hepático y otros a nivel intestinal. Hay que conocerlos. Y el número 4, ¿por qué es importante determinar la biodisponibilidad? Hemos dicho porque también existen factores externos, aparte de los que se ha indicado, que pueden afectar la biodisponibilidad de los medicamentos. La ingesta de líquido, el tipo y la cantidad, hasta para tomar el medicamento, también en esa fase de absorción. A veces el consumo de drogas influye en la biodisponibilidad. Si toma mucho café, alcohol, tabaco, ya vamos a ver interacciones medicamentosas como la nicotina del tabaco disminuye la biodisponibilidad de alguna fenitoína, de algunos medicamentos. Por eso hay que darles más dosis a los fumatéricos, ¿no? Igual el alcohol, el café, el contenido del estómago, cuando están, ¿por qué dicen en ayunas ustedes van a tomar su antibiótico? La calidad o la cantidad, el tipo y característica de los alimentos que uno consume, aunque no crean, hasta la posición del cuerpo influye la actividad, si está en situación como ambulatorio o en reposo. Los alendronatos, el ácido alendrónico, los alendronatos cuando dan después de la menopausia, generalmente las mujeres empiezan su tratamiento para fortalecer un poco el sistema óseo y demás, empiezan a tomar, hay ya la dosificación de un comprimido por semana, ya no es cada día, y le dice el médico, usted va a tomar a las 6 de la mañana y tiene que estar en ayunas y además de pie. Y después usted se va a misa el domingo, toma a las 6 de la mañana y se va a misa. No puede volverse a acostar porque puede tener un reflujo gástrico que le puede dañar a su organismo, ¿no? Esofágico que le puede dañar, por eso tiene que estar de pie y en ayunas 2 horas por lo menos, y ambulatorio. También hay que ver en qué situación, si hace ejercicio físico, el estrés psíquico, todo eso, factores son externos que pueden afectar la biodisponibilidad de los medicamentos. Interesante, existen métodos para evaluar la biodisponibilidad de los medicamentos y para eso nos basamos en datos sanguíneos, en datos de expresión urinaria y también existen métodos clínicos que permiten evaluar la biodisponibilidad de los medicamentos. Los datos sanguíneos. Los parámetros farmacocinéticos utilizados
para caracterizar estos datos sanguíneos son lo que hemos visto hace rato, el área bajo la curva de concentración plasmática versus tiempo, ¿no? Uno de ellos es el área, que es uno de los mejores parámetros porque nos indica casi la cantidad total de fármaco absorbida. El área bajo la curva de la concentración plasmática está dentro de los datos sanguíneos. También está la concentración plasmática máxima, que es la parte de cuando se llega al pico, a la máxima concentración del fármaco. Y también está el tiempo máximo, ¿no? Que es el tiempo para alcanzar esa concentración plasmática máxima. Entonces, dentro de los datos sanguíneos tenemos estos parámetros farmacocinéticos. En los datos de excreción urinaria nos referimos a la cantidad total de medicamento acumulado que se excreta en forma inalterada en la orina. Eso es un parámetro que nos va a dar como datos de excreción urinaria. Hay que ver cuánto de medicamento acumulado se está excretando de manera inalterada en la orina. También la velocidad máxima de excreción urinaria. Por otra parte, el tiempo necesario para alcanzar dicha velocidad máxima de excreción urinaria. Y la significación clínica de la biodisponibilidad. Uno de los problemas más importantes acerca de la biodisponibilidad es la relación que existe entre la biodisponibilidad y la equivalencia de diferentes preparaciones farmacéuticas de un mismo fármaco. Entonces, hay un problema para ver si tiene la misma biodisponibilidad, si existe esa equivalencia, si se relaciona. Entonces, la equivalencia de diferentes preparaciones farmacéuticas de un mismo fármaco, referidas a diferentes formas de dosificación de un mismo fármaco, o también entre preparaciones idénticas, pero que han sido elaboradas por diferentes laboratorios farmacéuticos. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes, determinar la biodisponibilidad y qué relación existe de equivalencia con esos preparados, si bien tiene del mismo fármaco, pero bajo diferentes formas, o tal vez son preparaciones idénticas, pero son elaboradas por diferentes laboratorios farmacéuticos. Por eso es importante tomar en cuenta estas definiciones utilizadas. ¿A qué se denomina equivalencia química? Como su nombre dice, equivalencia química contiene idéntica cantidad de un mismo principio activo, pero si definimos la equivalencia química, significa que dos o más formas de dosificación contienen siempre la idéntica cantidad de un mismo principio activo. Entonces, pueden ser dos o más formas de dosificación, pero el requisito para que tenga equivalencia química tiene que ser que estos fármacos contengan idéntica cantidad de un mismo principio activo. Equivalentes farmacéuticos son medicamentos que contienen idénticas cantidades del mismo principio activo y además se presentan en la misma forma farmacéutica, pero no necesariamente tienen que tener los mismos excipientes. Repito, cuando un medicamento puede ser considerado equivalente farmacéutico, es el medicamento que contiene idénticas cantidades del mismo principio activo. Es decir, si está hablando la misma sal, éster, etcétera, tiene que ser la misma y además en la misma forma farmacéutica, pero no necesariamente los mismos excipientes. Espero que me vayan entendiendo.
¿Qué es equivalente farmacéutico? Es aquel que tiene idénticas cantidades del mismo principio activo, tiene la misma forma farmacéutica, aunque más dulce, más agrio, no importa, varían sus excipientes. Alternativas farmacéuticas son esos productos que, si bien contienen idéntica especie terapéutica, ya no estoy diciendo las mismas idénticas cantidades del mismo principio activo. No estoy diciendo que esté 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Para ser un equivalente farmacéutico, tiene que tener también 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Y tiene que ser en forma de comprimido, aunque uno sea más dulce y otro menos dulce. Pero como ambos tienen la misma cantidad de principio activo y son comprimidos, son equivalentes farmacéuticos, pero solo que es lanzado uno por el laboratorio INTI y otro por el laboratorio Vago, puede ser por diferentes laboratorios, pero son equivalentes farmacéuticos. Vendrán con algunos nombres, pero tienen idéntica cantidad del principio activo y la misma forma farmacéutica, aunque no lleven los mismos excipientes. Pero alternativas farmacéuticas son aquellos productos que contienen solo idéntica especie terapéutica, pero no necesariamente en la misma cantidad o forma farmacéutica. Ejemplo, tú puedes dar suspensión de palmitato de cloranfenicol y si no, darás un estearato de cloranfenicol, pero tienen la misma especie terapéutica. Son cloranfenicol, pero diferentes sales, incluso tal vez otras dosis, pero son consideradas alternativas farmacéuticas. Productos que contienen idéntica especie terapéutica. Ambos son de la especie terapéutica del cloranfenicol. Alguno como suspensión de palmitato y otro como estearato, pero son de la misma especie terapéutica que es el cloranfenicol. Y no necesariamente que sea bajo la misma forma farmacéutica. Y eso es una alternativa farmacéutica. Sepan diferenciar, por favor, productos bioequivalentes. También es muy importante cuando estemos llevando tal vez en la parte práctica principios básicos de farmacocinética y estamos hablando de los parámetros farmacocinéticos en la monitorización de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos. Vamos a hablar también cuando un producto es bioequivalente. Dos medicamentos son bioequivalentes si siendo equivalentes, ya pueden ser equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, pero su biodisponibilidad, tanto en velocidad y magnitud, tras su administración en la misma dosis molar del principio activo, es análoga hasta tal punto que las curvas de su nivel plasmático de estos dos medicamentos puedan superponerse y que su eficacia y seguridad sean esencialmente idénticas. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo dos medicamentos y digo que son bioequivalentes, por ejemplo, la warfarina y el Coumadin, son bioequivalentes porque al expresar en estas curvas de biodisponibilidad, los dos productos casi se sobreponen, casi viene por acá. Uno de ellos es este puede ser, digamos, del Coumadin el azul, y por acá muy cerca va así, solo varía muy poco, y puede venir así, pero casi se sobrepone la warfarina. En ese caso,
casi coincide su concentración máxima efectiva, la concentración mínima terapéutica, su intensidad, el tiempo máximo. Entonces, casi se sobreponen y por consiguiente son considerados bioequivalentes. Son considerados bioequivalentes. Entonces, vamos nuevamente. Dos medicamentos son bioequivalentes si siendo equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, su biodisponibilidad tras su administración a la misma dosis molar del principio activo es análoga, hasta tal punto que sus curvas de su nivel plasmático puedan superponerse y además que su eficacia y seguridad sean esencialmente idénticas. Entonces, en esa condición, tienen que estar además a la misma dosis molar, tienen que tener la misma velocidad y magnitud. Tras su administración a la misma dosis molar del principio activo, es análoga. Tiene que tener casi la misma concentración mínima efectiva, la misma concentración máxima terapéutica, tiene que tener la intensidad, el tiempo máximo muy parecidos, a tal punto que las curvas de su nivel plasmático puedan casi superponerse y de ese modo su eficiencia y su seguridad sean esencialmente idénticas. En ese caso son considerados productos bioequivalentes. Equivalente terapéuticos. Seguimos con definiciones. Un medicamento se considera terapéuticamente equivalente al otro si contiene el mismo fármaco o la parte molecular activa del mismo. Por eso tiene que ser terapéutico, equivalente, tiene que curar. Por eso, si contiene el mismo fármaco o la parte molecular activa del mismo y presenta desde el punto de vista clínico la misma eficacia y seguridad que el medicamento tomado como referencia, cuya eficacia y seguridad se estableció previamente. Además, ese requisito se necesita para considerar equivalente terapéutico. Equivalencia clínica significa que un mismo fármaco presente en dos o más formas de dosificación origina efectos similares in vivo, por eso se dice equivalencia clínica. Origina efectos similares in vivo, que se valora mediante la respuesta farmacoterapéutica o por el seguimiento de un síntoma o una enfermedad. Entonces, hemos explicado definiciones que se utilizan dentro del campo de la biodisponibilidad. Y esto es obligatorio para que ustedes entiendan estas definiciones. ¿Qué significa equivalencia química, equivalente farmacéutica, alternativa farmacéutica, productos bioequivalentes? ¿Qué son los equivalentes terapéuticos? ¿Cuándo se produce una equivalencia clínica? Voy a darles un pequeño ejemplo muy fácil para calcular la bioequivalencia de un medicamento, la biodisponibilidad. Vamos a ver de la digoxina cómo va la biodisponibilidad una vez que ha sido absorbido. Si se desea calcular la cantidad de fármaco absorbido, habrá que multiplicar la dosis administrada por un factor de biodisponibilidad. Entonces, cuando uno quiere saber cuánto de fármaco ha absorbido un paciente, hay que multiplicar la dosis que se está administrando por el factor de biodisponibilidad de ese fármaco. Nadie debe saber de memoria esta F. Esta F está en la tabla, en los libros, donde uno va y lee. Así nos dice que la biodisponibilidad de la digoxina sacada de la tabla es de 0,7 para comprimidos de administración oral, porque otra es la biodisponibilidad para jarabe. Es 0,7 para comprimidos de administración oral. Esto significa
que se administra la dosis, aquí está, oralmente, dosis administrada. Si se administra 250 microgramos de digoxina, la dosis absorbida o efectiva se puede calcular dosis administrada por la biodisponibilidad. Biodisponibilidad oral es 0,7. Dosis administrada lo estamos expresando en microgramos 250. Cantidad de fármaco absorbido 0,7 por 250, 175 microgramos de digoxina. Pero, otro ejemplo, si un paciente a quien se estaba dando esos 250 microgramos de digoxina ha ido a un pueblito y no encuentra en forma de comprimidos y necesita tomar ese día, y en la farmacia de ese pueblito le dice, no tengo en comprimidos, solo tengo elixir para tomar la digoxina, pero no se hace problemas, calcula la dosis elixir, la biodisponibilidad de la digoxina elixir es de 0,77, es en su forma de elixir. Entonces, la dosis que debe tomar sería, la dosis de ese elixir que debe tomar es la cantidad de fármaco absorbido en la dosis actual. ¿Cuánto era la dosis en comprimido que debía tomar? 175 microgramos. Entonces, eso se pone 175. Sobre su biodisponibilidad, la nueva forma farmacéutica, entonces, la dosis elixir que debe para cubrir esa cantidad es 227 microgramos de su forma de elixir. Es así como se calcula la cantidad de dosis absorbida por el fármaco. Han visto ya que este tema, queridos estudiantes, es muy interesante. Aquí ya pueden ustedes diferenciarse del empírico, del auxiliar de farmacia, que está en una oficina farmacéutica dispensando medicamentos. Ustedes ya saben interpretar curvas de biodisponibilidad, ustedes ya saben manejar parámetros farmacocinéticos, saben qué es el ABC de una curva, saben qué es el T máximo, cuál es el margen terapéutico, la utilidad de todo esto que mide y cómo pueden ver también el aumento o la disminución de las biodisponibilidades entre medicamentos, entre alimentos, etc. Es un tema muy bonito, muy interesante, que sí lo tienen que estudiar, porque vamos a ir avanzando posiblemente unos 3 temitas más, hasta ahí va a ser el primer parcial, y todo esto existen lindas preguntas para poder desarrollar sobre esta base de la biodisponibilidad de un medicamento. Me alegra la buena asistencia de los dos grupos, siempre hay mucho interés de ustedes de quinto año. Sigamos adelante, cuídense bastante, no se queden tranquilas, vayan estudiando, vayan haciendo sus prácticas. Me alegra, están respondiendo en sus presentaciones, están sacando buenas notas. Es así que quinto está muy motivado, yo estoy contenta, pero más contenta estaré cuando ya vea la nota en sus exámenes escritos, donde puedo evaluar de manera más individual. Bien, eso sería todo por hoy. Tenemos clases con otro grupo a las 6 de la tarde de práctica. Me despido de ustedes recomendándoles, queridos estudiantes, que se cuiden, no salgan de sus casas, tomando todos los cuidados posibles para evitar estos problemas que se atraviesen en esta época de la pandemia. Hasta luego, cuídense, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.